Julio César Ticona Lecaros, ponente de esta sesión. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Ante todo, el cordial saludo y agradecimiento a la doctora María Elizabeth Zapanova Maní, quien, como parte de la comisión organizadora, ha hecho extensivo este saludo en el marco de la capacitación que el curso del día de hoy estamos continuando y desarrollando, justamente para generar espacios de reflexión, y esperamos que en este ámbito de la pragmática extraigamos conclusiones valiosas para entender e interpretar mejor lo que es el ámbito de la cortesía precisamente en el respectivo discurso. En la sesión anterior estuvimos desarrollando algunas ideas que corresponden a principios que están vinculados a determinadas máximas. Yo creo que este es un punto muy importante, y a continuación, para que podamos proseguir con la hilación de ideas, voy a compartir mi pantalla. Permítame, por favor. Bien, si por favor pudieran confirmar que se está visualizando esta imagen. Sí se visualiza, doctor. Muchas gracias, doctora, muy amable. Sí, efectivamente, estábamos analizando algunas de las principales máximas de Grice en torno a este ámbito interesante y a la vez complejo, pero muy aplicable, dicho sea de paso, en torno a cómo podemos utilizar enunciados que no son únicamente palabras, no son únicamente expresiones, sino que operan, le dan un valor, permiten hacer realidad determinados actos. Por eso el hecho de considerar, ¿no?, al contexto, que es uno de los conceptos fundamentales, ¿no? Y decía Grice en estas máximas, haciendo una recapitulación, que debíamos funcionalizar algunos lineamientos como los que tenemos aquí. En primer lugar, y eso planteaba Grice a manera de resumen, do not say what you don't believe. Recomendaba no hablar o no decir aquello en lo que uno no cree, ¿no? Entonces es importante que haya un nivel de creencia o de aceptación en torno a lo que nosotros expresamos o decimos. Do not say what you can't prove or defend. No digas lo que no puedes probar o defender, ¿no? Make your comments meaningful. Haz que tus comentarios sean significativos, ¿no? Do not give more information than is required. No dar más información de aquella que es necesaria. Be relevant, ser pertinente, relevante. And be specific, ¿no? Ser específico, ¿no? Con esas atingencias llegamos a un punto en el cual nos preguntamos, ¿qué implica un discurso cortés? ¿Qué es lo que nosotros podríamos extraer o proyectar, ¿no?, de acuerdo con la presencia de un determinado conjunto de enunciados en los cuales se da la presencia de la cortesía? Y entonces, como apreciamos en esta imagen, y lo hemos mencionado también en nuestra primera reunión, la atmósfera, lo protocolar, la diplomacia o el acercamiento, la proximidad, ¿no?, la distensión, ¿no?, el equilibrio, son factores que surgen y se van a dar a conocer a partir de un discurso cortés. Cuando la cortesía se instala en un punto de enunciación como también en un marco de recepción, es probable que nosotros vamos a percibir, ¿no?, este nivel de equilibrio, este nivel de permeabilidad, como también de acercamiento. El discurso cortés
tiene como una de sus grandes condiciones y características la proximidad, ¿no? Pero no es solamente un aspecto de espacio, un aspecto de locación. Proximidad desde el punto de vista de entendimiento, de interés y atención. La cortesía está muy relacionada con diferentes niveles de atención. Tal vez por ello sea entendible que bajo una determinada invitación cortés se produce un mejor tipo de entendimiento entre dos o más partes. Por esa razón, ya en un ámbito académico, encontramos un principio que es denominado el de cooperación. Rice ya nos mencionaba y proponía la idea de que los hablantes que cooperan entre sí son hablantes que nos van a editar, nos van a brindar un tipo de comunicación efectiva. Cuando hay una cooperación expresiva, representativa, cuando no solamente estamos ante el hecho de mencionar, ¿no?, una información, sino que además tenemos la oportunidad de proyectar un contexto cultural, de proyectar un tipo de sentimiento o emoción. Entonces estamos ante un ámbito mucho más complejo y mucho más enriquecedor. ¿Por qué? Porque hay un nivel de cooperación. Pero esta cooperación también se sustenta en algunos elementos que podríamos llamar son una especie de shifters, son elementos de enlace que para nosotros vendrían a ser las máximas tanto de cantidad, de calidad, de relación y una máxima vinculante a la modalidad o a la manera. Bajo esa premisa, entonces, podemos hablar de algunas máximas conversacionales. El principal efecto y consecuencia que podemos percibir también es que estas máximas son elementos reguladores del intercambio informativo. Son elementos que actúan, como ya se ha indicado, plasmando una cercanía o en su defecto, en el caso de no darse pertinentemente, un alejamiento. Sin embargo, es también curioso decir que en la práctica comunicativa se pueden dar algunos desacatos intencionales que tengan como resultado generar cortesía o ironía, ¿no?, uno de los dos. Entonces, de estas infracciones pueden surgir lo que se llama implicaturas conversacionales. Las implicaturas son elementos vinculados al campo del significado oculto. No nos olvidemos que en la primera sesión hablábamos también que uno de los conceptos claves muy cercanos al contexto es el de los significados ocultos. No solamente preocuparnos por lo que un enunciado dice, sino lo que pretende decir, lo que pretende expresar, lo que busca generar en el receptor. Entonces, ahí viene otro trabajo que es el de la indagación sobre la intencionalidad. Sabemos que en un contexto de diálogo, la intención constituye otro de los grandes campos en torno a los cuales podemos y debemos dirigir nuestra atención. Es cierto que hay diferentes contextos, ¿no? No es igual la intención comunicativa que está enmarcada por un deseo o tal vez por una necesidad en un marco académico a lo que podría ser en un marco estrictamente comercial o en un contexto de marketing o en un contexto literario, como ayer, por ejemplo, también estábamos revisando y compartíamos algunas reflexiones sobre un texto de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, en el mundo literario también las expresiones que se dan discursivamente pueden estar muy constituidas por
el elemento de la cortesía o también por el elemento de la ironización. Y el aspecto medular es y sigue siendo justamente este punto pragmático donde hallamos máximas conversacionales. Por esa razón, es pertinente señalar que las implicaturas conversacionales son significados indirectos, que a su vez son deducidos también por el oyente. Cuando se hace una consulta como podría cerrar la ventana, no estamos solamente apelando a un aspecto de capacidad física, de fortaleza o de un tipo de reto que pareciera darse, ¿no? Sino que implícitamente, de una manera sutil, esta pregunta lo que trata de expresar es en el oyente la reacción favorable para acceder a un determinado tipo de movimiento, un determinado tipo de acción que sería beneficiosa precisamente para el interrogante. Entonces, pueden haber distintos puntos de enunciación, pueden darse diferentes planteamientos, pero hay que analizar cuál es la intencionalidad detrás de cada planteamiento y cómo se da esa proyección de palabras en un determinado contexto para alcanzar lo que en este caso sería una petición cortés, ¿no? Y no la pregunta que en primera instancia reconocemos. Entonces, más que una pregunta, y ahí viene lo pragmático, es un pedido, ¿no? Hay expresiones que pueden verse como preguntas, pero en realidad no son preguntas. Esto reflexivamente, incluso hasta, diríamos, nos lleva a un correlato filosófico. Hay afirmaciones que en realidad parecieran esconder el elemento matricial de una negación. Y hay negaciones que terminan convirtiéndose en afirmaciones. Parece muy paradójico, pero ya esto está muy relacionado con el ámbito de la cortesía, ¿no? Incluso cuando tenemos la posibilidad de querer expresarle a un oyente si pudiera efectuar algún tipo de acción y apelamos a una fórmula que es justamente direccionalizar esa pregunta hacia uno mismo, ¿no? Y decir, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Me pregunto o me preguntaba si tal vez podríamos coordinar una nueva reunión, ¿no? Entonces, estamos haciendo uso de cierta retórica, pero al mismo tiempo plasmamos en esa aparente pregunta algo que esconde un pedido. Entonces, de manera de reiteración, decimos, ¿no? Hay enunciados que se presentan formalmente como una pregunta, aparentemente, pero en realidad son peticiones. Y hay afirmaciones que por su construcción y por su implicatura revelan en realidad una negación, como puede darse el caso. En esta otra dimensión, y proponemos un caso vinculado a la ambigüedad que puede surgir precisamente en el discurso cortés, también vamos a hallar una cierta problemática, porque la cortesía también implica hacer una forma de transgresión de algunas máximas conversacionales. No siempre la cortesía se da de un plano prácticamente lineal, ¿no? Sino que se puede encontrar vinculada a un tipo de recorrido, a un tipo de itinerario parabólico, hiperbólico o vinculado a cuestiones incluso hasta metafóricas, ¿no? Como sucede en el mundo de la poesía. Pero también estamos ante otros casos en los que se da la concurrencia de algunos tipos de enunciados en los que podemos hallar más de un sentido, más de una expresión lineal. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien puede
apelar a un tipo de expresión como esta, que dice: siempre quise una vida de película, pero nadie me dijo que sería un drama, ¿no? Hay una curiosidad en este enunciado, ¿no? El deseo que se manifiesta en la acción de querer, y a ello también podemos interponer un elemento adverbial que es modalizante y que inicia este tipo de enunciado siempre, ¿no? Donde ya lo relativo pasa a un segundo plano y hay una apariencia de totalidad, ¿no? En el enunciado ese siempre es un marcador expresamente que tiene una condición de temporalidad nula y sí más bien un carácter de permanencia en el tiempo, ¿no? Este deseo total, este deseo no de hoy ni de ayer, un deseo permanente por contar con una vida de película, que también es una construcción cultural, ¿no? Y luego lo adversativo, ¿no? Lo contrario, la contraposición, ¿no? Pero, ¿no? Y observemos cómo este elemento que busca de alguna forma generar un sujeto, pero que es una forma de pretexto, el nadie, en este caso dice, pero nadie me dijo que sería un drama. No se escuchó, no se oyó, nadie pronunció una revelación que iba a ser la que ahora sí se conoce en este tipo de enunciado, ¿no? Que la vida ansiada de alguien no era en realidad una vida vistosa o cinematográfica metafóricamente, sino una vida marcada por otro tipo de carácter, por otro tipo de realidad, tal vez por una confluencia de tragedias o también lo opuesto, ¿no? Y así podemos darnos cuenta que hay más de un sentido. Esto se puede también relacionar con el enunciado atribuible, como ya se ha indicado, en doble sentido, y en una expresión coloquial, ¿no? Que ya linda en el borde, en el límite de la cortesía. Podemos leer y dice: no tengo insomnio, tengo conexión a Internet, ¿no? Entonces, aquí ya encontramos una cierta presencia incluso de morbosidad, ¿no? Y en la parte de la imagen que precede a estos enunciados, una interrogante que ya se da a conocer por la concurrencia de lo que diríamos son los perfiles, ¿no? De dos rostros, o caso contrario, una especie de copa, una especie de elemento que en el centro, bajo esa luminosidad, parece destacar. Entonces, finalmente la pregunta, y eso utilizan mucho los psicólogos, ¿no? ¿Qué es lo que usted ve? ¿O qué es lo primero que podemos nosotros apreciar? ¿Qué es lo que percibimos? Y no es tan sencillo este tipo de cuestionamiento porque está ligado a un carácter de proximidad o distanciamiento en relación a una intencionalidad. Para comprender este curioso mecanismo, que es un tanto complejo, tenemos que hacer mención sobre la infracción de máximas y la cortesía en sí. Como ya se ha establecido en el discurso cortés, los hablantes infringen las máximas, pero hacen ello para evitar las posibles amenazas a la imagen del otro. La indirectividad, ¿no?, permite expresar pedidos, ¿no? Lo indirecto nos ayuda para plasmar o canalizar pedidos. Las críticas o los desacuerdos con el elemento de la forma atenuada. Y sobre este punto debemos de hacer un pequeño tipo de énfasis, ya que existen trabajos en la actualidad que están indagando sobre atenuación. Están dirigiendo
gran parte de su atención, algunas investigaciones, sobre los niveles de atenuación que se pueden generar y proyectar desde enunciados sujetales, como puede ser un diálogo, una conversación, y también sujetos que participan desde una forma corporativa, ¿no? Llámese institucionalmente, o un medio periodístico, o un colectivo político, o un colectivo cultural, en fin. La atenuación también está ligada en gran medida al ámbito del discurso cortés. De otra parte, esto nos lleva a conocer un poco más sobre otros referentes, como vendría a ser el caso de Brown y Levinson, quienes apelan a la denominada teoría de la cortesía. Para Brown y Levinson, la cortesía está muy relacionada con lo que nosotros llamamos gestión de la imagen o face, ¿no? Lo que mostramos al público, lo primero que los otros o nuestros cercanos, participantes, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas o nuestro entorno observan, ¿no? Entonces, esa forma de contacto, lo que muchos llaman el face-to-face también, ¿no? Genera también ciertos riesgos, ¿no? La interacción implica un conjunto de posibilidades, pero también un conjunto de riesgos, ¿no? Y lo que está, en primer lugar, puesto en el centro de la amenaza o de la posibilidad vendría a ser la propia imagen del hablante, como también la propia imagen del oyente. En los medios periodísticos, en los medios de prensa, sabemos que la imagen es un activo y en la medida que una imagen sea un recurso que pueda capitalizar seguidores o que pueda capitalizar una mayor audiencia, entonces esa imagen va a tener muchas expectativas. Pero si en el transcurso o en el itinerario de la interacción esa imagen sufre una afectación o una modificación que no le va a dar un resultado favorable, como puede ocurrir a través de algunos debates, y eso lo sabemos, sobre todo en el ámbito político, entonces ese problema en relación a la imagen demostraría que efectivamente el elemento del face, el elemento de la imagen, deben ser gestionados correctamente en el marco de un discurso cortés. A veces la no adecuada gestión puede tener como un correlato el deterioro de una imagen, ¿no? Y esto también nos lleva a otra reflexión, ¿no? En el ámbito comercial, por ejemplo, a partir de una imagen se trata de generar una mayor audiencia, de buscar menor atenuación y mayor cantidad de oyentes o televidentes. Pero cuando se trata de promover o de vender un producto, un servicio, entonces ahí también viene un posible conflicto de imágenes que pueden estar más o menos atenuadas por el contexto cultural, social, político, en fin, a tal punto que se hace más complicado vender cuestiones que sean intangibles. Y claro, porque precisamente lo intangible no es algo que sea fácilmente llevado a un ámbito comercial, definitivamente que no. Pero es curioso, ¿no? Cuando nos dicen o revisamos en algunos spots publicitarios, cómprale al Perú, dicen, ¿no? La marca Perú, ¿no? Entonces, tratar de reducir el nombre de un país, ¿no? De nuestro país, ¿no? A una marca o a un tipo de logotipo o a un símbolo, esto no es nada sencillo. Es más, creo que hay ciertas razones para pensar que en algunos casos no es tan pertinente llevar a un plano comercial cuestiones que están más relacionadas con la historia, con la tradición,
con otros elementos que trascienden, ¿sí? Entonces, por esa razón, cuando se tiene en cuenta la cortesía y la imagen, podemos ver que otro de los conceptos fundamentales es el de la gestión, ¿no? La gestión de la imagen. El discurso cortés es un discurso que se vincula con la gestión de la imagen. Es un discurso que trata de funcionalizar lo que viene a ser el activo de la propia imagen. Y ahí tenemos una gran tarea, definitivamente, para poder comprender y analizar los distintos discursos que pueden darse en diferentes niveles o gradaciones por la presencia o recurrencia de un discurso cortés. En el caso de las imágenes que tenemos, ¿no? Los oradores, los expositores, ¿no? Los que van a asumir algún tipo de interacción, también apelan no solamente al lenguaje mediante palabras, sino también la postura, los gestos, los elementos paralingüísticos, que también pueden entenderse ya en un marco de la pragmática de la distancia, del lugar, ¿no? Y esto puede estar ligado también ya a otro contexto como el de la semiótica, ¿no? Entonces, es enriquecedor, ¿no? Realmente todo este campo, ¿no? ¿Qué sucede cuando se habla de una imagen? Podemos encontrar una imagen positiva y en contraparte la imagen negativa. La imagen positiva, como señalan algunos autores, se refleja en el deseo de ser aceptado o, de otro lado, valorizado o valorado, ¿no? En contraparte, la imagen negativa, en este caso, ¿no? De la mano que podemos nosotros también encontrar un tipo de deseo, ¿no? De autonomía, ¿no? Refleja esa autonomía. Los hablantes buscan muchas veces equilibrar ambas formas al punto de alcanzar una interacción fluida, ¿no? Entonces, por un lado, el enunciador desea ser aceptado, desea ser valorado, pero también, por otro lado, esa búsqueda de autonomía, de querer dar libertad de una forma incluso a veces no necesariamente jerárquica, también puede implicar algunas expresiones que pueden ser muy arriesgadas, audaces, no siempre entendidas, ¿no? Pueden llevar significados ocultos también, pueden apelar a un discurso que es atribuible a un doble sentido, en algunos casos también eso puede generar más riesgos, pero finalmente esa es otra parte de la realidad. Entonces viene a nuestro punto de reflexión lo que vendrían a ser actos que amenazan la imagen, ¿no? Una petición, una orden, una crítica pueden en conjunto llegar a amenazar la imagen del otro. Entonces, por esa razón se plantea recurrir a expresiones mitigadas, a determinados eufemismos o a los ya conocidos rodeos lingüísticos. Obviamente que aquí hay un trabajo retórico, ¿no? Pero una vez más, volvemos a insistir, el ámbito de la intencionalidad sigue siendo el elemento central, ¿no? Esa mitigación, ese uso de eufemismos o la presencia de rodeos lingüísticos no son expresiones gratuitas en un carácter general, sino que están condicionadas, están contextualizadas. Y por esa razón es que lo que se busca de alguna forma es tratar de que la imagen del otro, la percepción que se da, no sufra un efecto mayor negativamente, ¿no? Y muy por lo contrario, se busca reenaltecer la imagen del otro. Entonces, la acción de una petición, ¿no? Si se da en el marco de la mitigación o la atenuación, es muy probable de que dicha petición tenga un resultado efectivo, así como también aquella orden
que no es expresada como una simple imposición o como un simple deseo verticalista, y que en contraria posición, dicha orden lo que hace finalmente es darle la oportunidad al otro de participar o integrarlo mediante la comunicación, mediante un conjunto de enunciados, ¿no?, a la acción que nosotros queremos que sea relevada. Entonces, esa orden en realidad está también protegiendo, está respetando la imagen del otro y está reduciendo el riesgo de un tipo de afectación en ese sentido. Pueden existir, por lo tanto, algunas estrategias para lo que se denominaría una forma de cortesía positiva. Claro que sí. Las estrategias, como ya se ha indicado, están vinculadas con ese ideal, con ese contexto de proximidad, de ayuda, de acercamiento y solidaridad, como se indica, ¿no? Una frase como "qué bien trabajas, me ayudarías con esto", ¿no?, o expresiones que resaltan la acción uno y a partir de esa acción generan un marco de secuencialidad para otra acción. Prácticamente ahí ya estamos viendo una configuración de la cortesía discursivamente y, como se aprecia en este segmento, refuerzan, contribuyen a la conexión interpersonal y la valoración mutua. Hay textos literarios en los cuales, más allá de la realidad curiosa o preocupante que viven los sujetos, los personajes, ¿no?, en su discursividad apelan a un punto de aferrarse a un discurso cortés o que trata de ser cortés, también son significativos, ¿no? En la conclusión de la novela Crónica de una muerte anunciada, ¿no?, ese diálogo de quien fue victimizado, ¿no?, por los hermanos, ¿no?, que pensaban de alguna forma limpiar o lavar el honor de su hermana, la novia que había sido devuelta, ¿no?, a la casa paterna por su flamante esposo, y ahí se genera un misterio, entonces hay un nivel de venganza, y este personaje, una vez que ha sufrido un ataque, ¿no?, mortal, en los últimos instantes, cuando conversa con el sujeto familiar más cercano, ¿no?, que le pregunta qué ha pasado, qué ha ocurrido, qué es lo que le han hecho, ¿no?, y podría haber contestado otra expresión, ¿no?, podría haber utilizado muchas interjecciones, pero siempre recuerdo esa frase donde el personaje dice, además, ¿no?, de expresar esa situación azarosa y trágica, una parte que dice que me mataron, dice, ¿no?, y él todavía no ha muerto, ¿no?, él todavía no ha partido a otra dimensión, pero ya da a conocer en su forma que está en el límite de lo cortés, ¿no?, que otros, los demás personajes en un grupo reducido actuaron, lo victimizaron, ¿no?, y le dieron muerte porque en realidad va a morir, ¿no?, pero él todavía no se encuentra en ese plano, pero hay una forma muy curiosa, una discursividad que se apela a estos recónditos espacios de la cortesía, ¿no?, que ya le dan pues al personaje un perfil y una imagen que trasciende lo habitual, trasciende lo conocido, trasciende lo que podríamos nosotros también dilucidar, ¿no? Y así, como en ese caso, también encontramos otras expresiones en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué sucede con la cortesía negativa, lo que se denomina bajo esa ascripción, ¿no? Cuando se busca minimizar la imposición, ¿no?, como ocurre en un caso que tenemos aquí
mera ejemplificación, y que dice, ¿no? Perdona que te moleste, pero necesito tu opinión, ¿no? Prácticamente ahí ya el enunciador está asumiendo que su intervención genera una molestia en el otro. No sabemos si realmente se trata de una molestia. Incluso el propio oyente, ¿no? El propio lector, porque ahora también podemos hablar de mensajes escritos a través de plataformas, a través de chats, que no reemplazan, pero sí actúan de una forma paralela en lo que nosotros trataríamos de llamar otra forma de diálogo, ¿no? Obviamente que estamos ante un nivel alterno, ¿no? O un nivel paralelo, pero de todas maneras hay otra forma de interacción, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque el enunciador ya está pidiendo disculpas, ¿no? Por esa supuesta molestia, ¿no? Y esto se da, ¿no? Es muy común cuando algún dialogante nos puede decir, disculpe la molestia, ¿no? Y puede incluso repetir ello, ¿no? Disculpe la molestia, cuando tal vez para quien escucha no es ninguna molestia, no es ningún problema, no es ninguna incomodidad, pero ya el enunciador está utilizando esa fórmula. Entonces, ahí hay un tipo de cortesía negativa, desde el punto de vista de que ya está partiendo de una afectación probable, supuesta, en la imagen del otro, ¿no? Y además, en esta cortesía negativa, fijémonos que después del elemento de contraposición adversativo, que es el pero, viene la expresión directa de un deseo, que es necesito tu opinión, ¿no? Necesito tu opinión. Y entonces, la primera parte del enunciado, perdona que te moleste, ante la segunda segmentación, ante ese necesito tu opinión, no es tan relevante, vamos a decirlo, ya en un ámbito de cortesía negativa, porque lo segundo es lo que va a priorizarse. Pero como se da de una forma concurrente, la primera parte lo que trata de hacer es atenuar. Entonces, hay una mitigación, hay un trabajo de atenuación. Sin embargo, el acto de pedir disculpas, ese perdona, genera un cierto desbalance, ¿no? Y claro que esto también podría reconocerse como un tipo de recurso en el cual ya estamos pidiendo de manera adelantada las disculpas del caso, ¿no? O ya estamos asumiendo que se generaría una molestia en el oyente cuando queremos obtener su opinión o queremos recabar su opinión, o nos interesa escuchar lo que piensa, o nos interesa conocer lo que él capta de un tipo de realidad o de un asunto o de un tema. Y esto también es bastante interesante, ¿no? Un tanto complejo a la vez, pero muy recursivo. Entonces, lo que rescatamos en este caso es que se está dando una forma de reconocimiento del derecho del otro, ¿no? A no ser interrumpido o presionado. Entonces, estamos pidiendo disculpas, lo que puede parecer un tanto extraño, pero también con el soporte, con el respaldo de un tipo de derecho al que reconocemos, al que estamos apelando, que no es el derecho solo de uno, sino de todos, y que para esta expresión se le posiciona dando un nivel de preferencia a quien escucha o a quien recibe dicha enunciación. Las estrategias indirectas también pueden servir en determinados casos para obtener ese efecto de la indirectividad, ¿no? La cortesía también está muy enmarcada por líneas de indirectividad, ¿no? Una expresión como hace calor aquí, ¿no? Y decirlo de una manera muy general, ¿no? Puede ser que para algunos oyentes ese enunciado sea una simple expresión
y es más, premunida de una discursividad casi informativa, ¿no? Al reconocer un tipo de temperatura ambiental. Pero, ahí viene lo curioso, también este enunciado puede implicar, puede generar en su recepción lo que muchos tratarían de codificar como un pedido, ¿no? O como casi una especie de orden, ¿no? Abre la ventana, por favor. Entonces hay una ambigüedad que va a proteger la imagen tanto de una parte como del otro participante, ¿no? Esa ambigüedad se convierte en un elemento de mediación, pragmáticamente. Sobre el principio de cortesía de Lick de 1983, por ejemplo, Lick decía que al complementar a Grice con el principio de cortesía, buscaba ello mantener una armonía social, ¿no? En el trasfondo de las perspectivas tanto de Grice como de Lick, lo que llama la atención es ese deseo de corresponder o de establecer un nivel armónico ya en un plano colectivo, ¿no? En un plano de varias participaciones. Y por eso se conceptúa todo ello en correlación a una conducta verbal respetuosa. La conducta verbal puede estar, como vemos aquí, acompañada de signos, acompañada de posturas, acompañada de manifestaciones y siempre de un determinado contexto. No es igual decirle a una persona en un baile social si desea salir a bailar, si le permite a quien enuncia esta formulación compartir, ¿no?, la pista de baile o el espacio social. No es lo mismo que esto se dé de una forma únicamente casi, vamos a decir, expresiva y en contraposición una intervención donde lo expresivo también va de la mano con la acción de respuesta. Acordémonos, y eso también es importante en los actos de habla, ¿no?, de lo locutivo, lo ilocutivo y lo perlocutivo, ¿no? Entonces, lo perlocutivo es algo que se va a dar precisamente en el oyente, en el receptor de esta enunciación, en el participante, y aquí hay contextos muy diferentes. En la primera imagen hay una mayor concurrencia de sujetos. En la otra imagen parece que solamente estos dos sujetos están allí, o al menos es lo que releva la imagen, y puede ser la misma expresión, el mismo enunciado, pero con distintos niveles de atenuación, con distintas formas de cortesía y con distintos elementos verbales y paralingüísticos. Entonces, extender la mano o una mano o extender, como suele darse en determinados casos, ¿no?, ello no solamente para pedir un tipo de ayuda o para animar a alguien o para poder encontrar algún tipo de eco, se convierte en algo más complejo, en algo más enriquecedor para los investigadores y sobre todo por los efectos y por los fines que se pueden alcanzar o que podemos de alguna manera también corroborar. Por lo tanto, también es importante recordar algunas máximas pragmáticas de Lick, donde se hablaba del tacto, de la generosidad, de la aprobación, de la modestia, del acuerdo, algo que en la sociedad actual se está llevando pues a un tipo de reevaluación o repensamiento, ¿no? El acuerdo, tan importante que es llegar a un acuerdo, ¿no?, tan necesario que es en determinados escenarios alcanzar un consenso o cumplir un acuerdo o mantener un acuerdo y también someter a evaluación dicho acuerdo si fuera necesario, ¿no?
Y esto que viene después, que sí es bastante sencillo comprender en diferentes planos, que es un elemento de la simpatía, ¿no? Entonces, cada uno de estos componentes puede regular la forma de hablar, la forma que trataría de reducir o generar una atenuación o mitigar el conflicto y también aumentar la cooperación. Las implicaturas corteses, ¿no?, pueden estar relacionadas a un tipo de acuerdo o desacuerdo, ¿no?, pero siempre atenuado. Por ejemplo, en esta expresión, tal vez podríamos revisar ese punto más tarde, ¿no? Hay una posibilidad, ¿no?, en el tal vez. Hay un deseo, hay un elemento subjuntivo, podríamos revisar, pero también hay un marcador temporal, ¿no? Dice al final, más tarde, no en este momento, no en el concurso de la actualidad, sino después que transite un determinado espacio en el tiempo, ¿no? Y claro, coloquialmente también cuando alguien nos dice, ¿no?, conversamos, hablamos, ¿no?, también se busca llegar, ¿no?, a una implicatura cortés, aunque de una forma más coloquial, ¿no? Entonces, tenemos también otro enunciado, como sería el siguiente, ¿no? No está mal tu ensayo, pero podrías mejorar, ¿no? Entonces, no se está denegando la conformidad, no se está diciendo que el producto tenga que ser nuevamente elaborado, pero sí se está atenuando el hecho de que este producto puede ser más valorizado, puede ser más reconocido en un tipo de nueva acción o en una nueva recursividad. Entonces, aquí están los famosos matices, los matices que vienen a ser las llaves de la cortesía, porque los matices están muy vinculados con lo que viene a considerarse el significado implícito. El matiz va a generar un nivel de mayor presencia o de mayor relevancia de la cortesía. Un discurso cortés es un discurso de matices, y un discurso con matices también nos puede llevar a comprender que la armonía en un plano verbal es un ámbito alcanzable, es un ámbito que podemos identificar como algo que es de alguna manera también cercano, ¿no? Entonces, cooperación y cortesía, diríamos, mientras la cooperación busca un nivel de eficacia comunicativa, por otro lado, a la cortesía lo que más podría interesar es la construcción de un equilibrio social, o al menos la consideración de la imagen, tanto de uno mismo como del otro, pero en un plano de equilibrio social. Y esto puede significar la interacción para cuestiones conversacionales. En determinados contextos, y aquí viene una imagen que está más ligada a lo cultural y a cuestiones sociales, ¿no? Decíamos, ¿no?, hay culturas que apelan, por ejemplo, a lo reverencial, en una mayor presencia, o a determinados gestos, a determinadas expresiones paralingüísticas, ¿no?, y en distintas gradaciones, ¿no?, en distintos niveles, ¿no? El respeto, ¿no?, que puede estar representado al generar una especie de venia, ¿no?, lo que podemos considerar como un acto cortés o como un acto protocolar, ¿no?, y que en el caso, por ejemplo, de la cultura oriental tiene niveles, ¿no? El sakirei, que se da cuando obviamente el participante alcanza los 90 grados, ¿no? El kirei, solamente unos 45 grados, y el shaku, que se da en los 15 grados, ya tienen por sí solos una ubicación, y esa ubicación ahora se correlaciona con una gradación atribuible del sentido.
¿no? Cuando usamos el shaku, estamos probablemente ante un público que puede ser nuestros compañeros, nuestra familia, nuestros amigos. Cuando vamos a realizar un acto más protocolar, entonces empleamos el Keirei, que hay una mayor acentuación, obviamente es una mayor mitigación también de la postura erguida, y cuando estamos ante el Sensei, como diríamos así, viene el Seikirei, ¿no? Que ya obedece unos 90 grados. En otras culturas, el saludo que puede darse precisamente incluso teniendo una prenda en la parte superior, ¿no? En este caso, alguien tiene un sombrero, y bueno, yo también podría hacer lo mismo, ¿no? En esta ejemplificación, y de pronto en otra imagen, dos participantes que ni siquiera apelan al tacto, pero sí con el saludo, al extender y levantar casualmente sus manos, también se están expresando protocolarmente un tipo de cortesía, ¿no? Bien, entonces ya para concluir nuestra reunión diríamos que hay una importancia en el discurso cortés, efectivamente, ¿no? Por una parte, la facilitación de la convivencia, también del entendimiento entre hablantes. Cada uno de nosotros es, como dijo alguna vez alguien, un universo. La convivencia, el entendimiento entre las personas no es algo sencillo, es algo complejo, pero precisamente el discurso cortés y la utilización de la cortesía, incluso, ¿no?, transgrediendo aquellas máximas de Rice, ¿no?, nos pueden ayudar a promover, como se indica aquí también, la empatía, a la acción de evitar conflictos en distintos o diferentes contextos comunicativos. Y por lo tanto, esto también nos orienta a lo que viene a ser el reconocimiento de que el discurso cortés, y esto ya como conclusión, se fundamenta en principios pragmáticos que permiten expresar intenciones de forma respetuosa. La cortesía, la cooperación y las implicaturas son aspectos fundamentales y esenciales para la interacción social. Las implicaturas del discurso cortés se constituyen en elementos reguladores de una praxis verbal, en este caso, protocolar y efectiva. Por lo tanto, tenemos que propender a una práctica constante de lo que nosotros podemos desarrollar con palabras, mediante enunciados y también en distintos contextos. Y de esa forma, siempre también mencionando algunas referencias, estaríamos llegando a una conclusión general de nuestra intención en este curso de capacitación. Un mucho aprecio para todos nuestros asistentes que nos han acompañado en las 3 jornadas de esta semana. Muchísimas gracias. Buenas noches otra vez. A nombre de la organización de este curso de capacitación, análisis pragmático, la cortesía, expresamos nuestro sincero agradecimiento al doctor Julio César Ticona Lecaros por su brillante exposición y por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento sobre este tema importante que es la cortesía como una dimensión esencial de la interacción humana. Su ponencia nos deja valiosas reflexiones sobre cómo el lenguaje, además de transmitir ideas, también contribuye vínculos, armoniza relaciones y promueve el entendimiento mutuo. Agradecemos también la participación activa de cada uno de ustedes y los invitamos a seguir con ese entusiasmo en las próximas sesiones que seguramente les van a invitar. Despidamos entonces con fuertes aplausos al doctor Julio César Ticona Lecaros. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, doctora María Elizabeth Zampanoni. Muchas gracias a los organizadores del evento y a todos nuestros asistentes en esta jornada que le han brindado el marco protocolar, académico y muy efectivo para distintos contextos. Creo que hay una consulta, no sé, por ahí me pareció ver
alguna intervención, sino reiterar agradecimiento para todos ustedes. Muy buenas noches. Estamos despedidos. Gracias. Buenas noches. Antes que se retiren, por favor, los participantes, les voy a dar una indicación. Tiene que haber un trabajo aplicativo y les voy a pedir que me escriban al correo, ¿ya? Para yo mandarles el trabajo, por favor, aplicativo para que puedan desarrollar para la siguiente semana. Ahí les mando mi correo y por favor me escriben. ¿Ya? Con eso ya nos despedimos, por favor. Ahí tienen, me escriben. ¿Ya? Es que resulta, jovencitos, que estamos en otro curso y estamos a la carrera. Ya, muchas gracias. Los dejo, ahí está mi correo electrónico, me escriben porque la tarea va a ser para la próxima semana todavía. Yo ya les indico la fecha. Hasta luego, doctor Julio, hasta luego, doctora Mari. Hasta luego, doctora Elaine, muchas gracias nuevamente. Buenas noches. A usted. Esa persona pueda decir mesa, primero lo tiene que